Buenas tardes, Shaeh, Kinyahuni Malahutzili Watch, Chaywonohe, Chishpeural, Kinmaltioshech, Cheri Ukushka, Rikushuleu, Chishuyari, Qtaritzich, Rechrinim, Kamalbek, Oral, Qta Sur Shebano, Chpamri, Riabil, Chishpete, COVID-19. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión de pueblos indígenas. Mi nombre es Abeshnim Kohti Maya Quiche de Chuhuila, en Guatemala, y también soy miembro del equipo de Cultural Survival, la organización que está poniendo esta sesión juntamente con las organizaciones de los compañeros que están acá representados. Cultural Survival es una organización sin fines de lucro liderada por pueblos indígenas. Trabajamos a nivel global y nuestro objetivo principal es apoyar las iniciativas de autodeterminación de los pueblos indígenas en las iniciativas propias comunitarias que éstas tienen. Nosotros hacemos desarrollo de capacidades, incidencia y cabildeo, también comunicación, y parte fuerte de nuestro trabajo son las subvenciones. Con las subvenciones son apoyos directos que damos a las comunidades indígenas para que ellas puedan responder a necesidades u objetivos que tengan a nivel comunitario. Estos proyectos, como su palabra lo dice, son proyectos comunitarios liderados ya sea por organizaciones que ya están con bastante trayectoria de enlaces y alianzas comunitarias, o de autoridades indígenas o de sectores como mujeres y jóvenes que quieran hacer algún proyecto importante para su comunidad. El año pasado, con el COVID-19, nos vimos muy afectados los pueblos indígenas. Nosotros como Cultural Survival tratamos de apoyar a las comunidades con los dos fondos que tenemos. Uno es el Fondo de Subvenciones en Guardianes de la Tierra, el Fondo Guardianes de la Tierra, y el Fondo de Medios Comunitarios Indígenas. Desde el año pasado a la fecha, gracias al apoyo también de MacArthur Foundation, pudimos dar 30 subvenciones para garantizar que las comunidades pudieran sobresalir o sobrevivir durante la pandemia, y también apoyamos a 21 radios comunitarias para que pudieran proveer información pertinente relacionada a la pandemia en idiomas indígenas. Como ustedes saben, ya en estas sesiones de CADF, las sesiones pasadas, hemos escuchado de varios sectores que han sido afectados por la pandemia. El sector de mujeres, el sector de LGBTQ, también el sector de comunidades rurales, comunidades campesinas, y pues ahora queremos compartir un poco la experiencia de pueblos indígenas. En el caso de Centroamérica, las comunidades indígenas representan más o menos un 20% de la población en la región. Tenemos diferentes proporciones por país. En Guatemala somos la mitad de la población, con un 48%, en Guatemala en Belice 14%, en Honduras 13%, en Nicaragua 8%, Panamá cerca de 8%, El Salvador cerca del 2% y Costa Rica el 2%. Estos son datos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Pues como ustedes saben también, la FAO ha comentado de que el 50% de la población centroamericana vive en pobreza, y mucha de esta población es la población indígena. Y el año pasado a la fecha hemos visto un alto índice de migración, un alto índice de desnutrición en los niños, y también hemos visto bastante desatención de parte del Estado hacia las comunidades indígenas. Sin embargo, las comunidades indígenas están buscando sus propias soluciones, y en esta ocasión tenemos la oportunidad, yo tengo el honor de estar moderando este panel con personas que admiramos mucho a nivel comunitario. Ellos van a comentar acerca de su resiliencia, cómo conectaron su respuesta de acuerdo a los valores que tienen tradiciones y cultura indígenas, y pues cómo lograron movilizar y actuar por el bien de la comunidad. Esto no quiere decir de que ellos iniciaron a movilizarse en este momento con la pandemia, sino que ya venían organizándose, ya venían trabajando en la comunidad desde hace tiempo. Simplemente que esta vez estamos presentando
con sus casos ejemplos de su proactividad durante la pandemia. Voy a presentar a los siguientes 3 panelistas. Cristina Koch. Maya Ghechii ha sido activista por los derechos de la madre tierra y la conservación de los bosques desde el 2003. Ha trabajado directamente con las aldeas mayas de Toledo, del sur de Belice, para movilizar una campaña para asegurar los derechos indígenas a la tierra. Como mujer, Maya Ghechii tiene un conocimiento profundo de los temas relacionados del uso de la tierra y luchas sociales de los mayas. A lo largo de los años ha construido una sólida credibilidad a través de su organización comunitaria, defensa y liderazgo de la demanda por los derechos a la tierra ante la Corte Suprema de Belice para las aldeas de Conejo y Santa Cruz. Fue elegida por líderes tradicionales, alcaldes de Toledo, para ser parte del equipo de implementación en este esfuerzo, con el mandato de representar a los mayas a través de negociaciones en curso con el gobierno de Belice. Es portavoz de la Alianza de Líderes Mayas y presidenta y directora de la Sociedad Julián Cho. En el 2015, ella y la Asociación de Alcaldes fueron galardonados con el Premio Equatorial por sus esfuerzos en la protección de derechos indígenas. María Feliciano es lideresa del pueblo Mayangna y defensora de la madre tierra del territorio Sauni Arunca, del municipio de Bonanza, región Caribe Norte, Nicaragua. Desde muy joven se involucró en la defensa del pueblo Mayangna, cuenta con una maestría en planificación y desarrollo regional con identidad. José Coleman es originario del pueblo Misquito y de Huaspam, Río Coco. Es abogado y defensor de los derechos humanos, ha aportado en procesos de empoderamiento de las comunidades indígenas de la costa caribe de Nicaragua, ha participado en procesos de incidencia para la visibilización de las violaciones de los derechos humanos de las comunidades indígenas que sufren por las invasiones de colonos a sus tierras. También desarrolla acompañamiento a las comunidades indígenas en procesos de fortalecimiento de sus capacidades en gobernanza comunal, territorial y defensa de sus derechos territoriales. Actualmente representa la Fundación Edgolina Thomas, organización que trabaja en el acompañamiento de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua a través de programas y proyectos sociales. Asimismo, José Coleman ha estado apoyando a las radios comunitarias y Advitaspa en la región. A continuación, quiero invitar a los panelistas a presentar su experiencia. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué ha hecho la comunidad, su comunidad, para resolver los desafíos presentados por la pandemia del COVID, informados de sus valores indígenas y tradiciones? ¿Cuáles son esas soluciones autodeterminadas que han usado durante la pandemia? Vamos a iniciar con Cristina y tenemos 7 minutos para contestar esta pregunta. Muchas gracias. Cristina, we're going to start with you about the challenges presented by COVID pandemic to your community and how you created the self-determined solutions, and what are those solutions when doing this work? Thank you kindly for the introduction, Avesh, and thank you for the opportunity to be a part of this forum. To begin from what I could decipher from the introductions in Spanish, I want to answer now the question that you have posed: what has our community done to solve the challenges of the pandemic, and how has this response been informed by our values as Indigenous people and by our traditions? As we all know, the global COVID pandemic brought upon many Indigenous communities and our communities specifically many uncertainties. It brought about a lot of fear and also a daunting threat against community well-being. As Indigenous communities, we already find ourselves at the margins. And so these threats were real and they required a rapid response. The main challenge, of course, is our threat to our health and our life. But equally challenging, of course, is a threat imposed, including threats from the restrictions, including lockdowns, the restriction of movements, the closing of international borders, and the curfews. This meant that our access to each other as Indigenous communities was limited, and our isolation
was increased, especially our remote communities who felt the brunt of the impacts. Because we are a collective people and because our economy, which exists among us as Indigenous people, requires that we support each other, the basis of which is the value of reciprocity. While there were many impacts which were brought on by this global pandemic, time will only allow me to highlight 3 of the areas in Belize which we determined needed the most immediate response. The first was that understand that a great majority of the Maya families are subsistence farmers in southern Belize who sell small surplus to buy our essential goods that we cannot ourselves produce. Due to the restrictions, then the availability of these essential goods became scarce, and our need to travel to the commercial centers like Punta Gorda to purchase goods only increased our exposure to COVID and also increased the cost for us to access these commercial centers. In addition, the public transport system came to a halt, and so it was difficult to access the towns. The second most immediate threat that needed response was that there are many families, especially in southern Belize, many Maya villages that are close to the Guatemalan border. And many of these villages are subsistence farming villages. But we also plant surplus of our crops of corn and beans for sale in the markets in the towns in Belize, but also for sale across the borders to the Guatemalan markets. The restrictions of the movement then and the shutdowns that came around the time of the pandemic really made it difficult for us to access these markets and to sell our surplus crops. And so this left a substantial amount of grains that would be lost and income that would be lost if it was not absorbed. And so not only would the grains be lost, our families would not have the kinds of income that they rely on a yearly basis. That was the second most immediate threat that needed a response, particularly because this was a livelihood threat to the Maya communities. And finally, there were Maya families who left the villages. Many of our young people leave the villages to become a part of the wage labor, particularly in the area of the tourism sector in Belize. And because of the global pandemic, because tourism lessened, they were forced to return to their villages. And so these persons would likely enroll in the government unemployment relief, but would return home to our lands to try to seek their traditional livelihood to sustain them during this COVID pandemic. So those were the 3 main threats that we identified that needed our immediate response. The second part of the question that was asked is, what are the solutions that were employed? We wanted to devise a COVID response project, which we entitled Protecting Community, Territory and Relations, with an aim to provide immediate support to promote our unity as a people and our collective action when confronting this pandemic. A secondary aim was to redouble our efforts to go back to the land, to go back to our traditional knowledge for our health, our sustenance, and our autonomy. And then third, we wanted to ensure that the COVID restrictions that were imposed, that it did no harm, that it made no violations, or that it did not abuse our people. And so what we did under this project was we provided essential household needs to families, the things that they couldn't produce, like soap, oil, salt. We also absorbed the grain surplus, which would ordinarily have been sold across the border, as I mentioned before, in order for the farmers to avoid this income loss. We used the same grains. We redistributed those grains in culturally relevant food packages to those who were in need, and those, especially those returning home, having lost jobs in the wage labor and in the tourism sector. We also provided health security supplies, such as personal protective equipment to community leaders and to the village at large.
Additionally, we provided resources to community leaders so that they could have access to phone credits in order to communicate to the relevant authorities as they continued to maintain their care and service to their respective villages. And we did all of this, of course, through the generous support of Cultural Survival, other partners like Auxuri Global, and the International Land Tenure Facility. The support we received specifically from Cultural Survival was placed directly to purchase surplus grains of corn and beans to the amount of 14,800 pounds of corn, which came from 30 different families who risk losing this income. So that sort of summarizes the question of what our communities did to solve the challenge of the global pandemic. Of course, as you know, the pandemic continues, but what we wanted to safeguard really is our collective response, our unity during this pandemic as we support each other, and our system of reciprocity, which is looking out for each other under our collective land tenure system. So with that, thank you very much. Mantio Shakwe, Cristina, thank you so much. Muchas gracias, Cristina. Definitivamente apreciamos este ejemplo de organización comunitaria y cómo velaron por algo tan importante como la sostenibilidad de la alimentación, especialmente porque pudieron apoyar a la comunidad tanto que estaba dentro de la frontera con Belice y con Guatemala. Este es un gran ejemplo. Le damos la palabra a María Feliciano. Por favor, María, si puede comentarnos un poco de cómo les afectó la pandemia y cuáles fueron estos esfuerzos colectivos realizados en base a su cultura y a sus tradiciones. Buenas tardes, Masanyamne. Nosotros, como pueblo Mayangna, y también pertenecemos al Coordinador de Mujeres Líderes Territoriales, quiero enfocarme un poquito sobre qué somos o qué hacemos principalmente hasta llegar donde estamos. Nosotros como Mujeres Líderes Territoriales somos una plataforma de encuentro de mujeres líderes territoriales y locales en Mesoamérica, que trabajamos directamente con las mujeres de base y trabajamos muy unidas para lograr enfrentar todas estas situaciones que hemos tenido, con situación en Nicaragua afectado mucho en cambio climático, en el efecto de cambio climático, pero también la pandemia. Nosotros como mujeres somos las primeras que estamos siempre en guardando alimentación para nuestras familias. ¿Y qué hicimos en el año pasado? Y nosotros vimos trabajando hace muchos años, pero en el año pasado afectó fuertemente en las comunidades indígenas a nivel del pueblo Mayangna, pero también a nivel de Mesoamérica. Y lo que hicimos, nos basamos más en la medicina tradicional, natural, y son las primeras que son las mujeres que estuvieron frente a eso. Primero, todos esos mensajes que estaban en español, nosotros como mujeres teníamos que informar a toda la población. Entonces, hicimos las traducciones para poder enseñar o visibilizar, publicar todos esos mensajes para llevar a las otras mujeres. Y luego nos organizamos las mujeres, porque nosotros, Pueblo Mayangna, las comunidades son muy lejanas, porque están divididos por territorio. Y todos esos territorios son bastante lejanos. Entonces, las mujeres nos organizamos para poder
enfrentar toda esta situación. ¿Quiénes son los que se enfermaron más con la pandemia? Son los varones. A pesar de que las mujeres se enfermaron, pero ahí atendiendo todas las familias, la comunidad y otras comunidades, pero sí nos enfermaron mucho, por lo que iniciaron a tomar su tratamiento a base natural. Nosotros las mujeres somos guardianes del bosque, que siempre en nuestros territorios, nuestra madre tierra es lo primero, porque ahí tenemos nuestra farmacia. Sabemos de que en casi mayoría de la gente nos basamos más con las plantas medicinales, con la medicina espiritual que se ocupó para aliviar rápidamente la pandemia. Y también las mujeres nos organizamos como llevar alimentos a otras comunidades. Y en esos momentos fue bastante difícil porque nos afectó en 2 momentos, en diferentes situaciones, que fue en el efecto del cambio climático, que mayoría de la gente, las mujeres, quedaron sin huerto. Entonces, para nosotros era fuerte, que teníamos que trabajar para la seguridad alimentaria, cómo ayudar a esas mujeres, cómo ayudar a esos niñez, y ir a otras comunidades. Intercambiábamos las medicinas, porque por ejemplo decía en una comunidad, mira, yo hice esto, tengo esta planta que es buenísimo, que nos mencionábamos, por ejemplo, decíamos en hoja de cordoncillo, es buenísimo, entonces ya lo llevábamos para la otra comunidad. Entonces, ¿cómo nos apoyábamos entre todas y apoyar a todas las otras comunidades? Intercambiábamos alimentos también, porque en un momento ya en las comunidades no podíamos salir a los municipios para poder comprar nuestros alimentos. Y entonces lo que hacían, que en la comunidad teníamos, por ejemplo, si un grupo tenía, una familia tenía sal, entonces lo que hacíamos, intercambiar productos básicos, intercambiar los alimentos de la comunidad, pero también intercambiar las medicinas. Y para nosotros fue eso muy difícil, pero también somos muy fuertes como mujeres y salimos adelante en conjunto. Muchas gracias, María Feliciano. Pasamos entonces a José Coleman, también de Nicaragua. Es un gusto que esta vez nos puedan acompañar 2 compañeros de 2 diferentes comunidades indígenas, la comunidad Mayagna y la comunidad Miskito. Adelante, José, con su respuesta. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar de lleno respondiendo a la pregunta. En la costa caribe de Nicaragua, como ustedes ya manejan, vivimos varios pueblos indígenas. Entre ellos está el pueblo Miskito, el Mayagna, está el pueblo Ulua y el pueblo Rama, también los hermanos afrodescendientes. Y en esta pandemia, esta enfermedad nueva que entró y afectó a todos los países del mundo, desarrollados, en vías de desarrollo, y países pobres como Nicaragua. Y la afectación fue desproporcional. Entonces ahí viene cayendo también la manera de atención para los pueblos indígenas, que todos los estados tuvieron un plan de seguimiento y atención para sus ciudadanos, pero obviaron esta atención diferenciada que debería de tener los pueblos indígenas. Entonces, eso afectó mucho. También el desconocimiento
de la enfermedad porque era nueva y todas las noticias, todo referente a esta enfermedad estaba en lengua española. Pero ahí caemos las organizaciones que trabajamos, nosotros los jóvenes indígenas, pues a tratar de informar a nuestra población en nuestra lengua materna para que pudieran saber las medidas de protección y prevención para esta enfermedad. Pero cuando las grandes ciudades urbanas no sabían cómo atender esto, los pueblos indígenas a través de sus sistemas tradicionales ya sabían cómo atenderse. En esto cae la medicina tradicional, como ya han hecho saber mis colegas que me antecedieron, ¿no? Entonces, aquí hay algo primordial para los pueblos misquitos que lo voy a mencionar. Teníamos como 3 sistemas de protección por medio de la medicina tradicional. Uno es, antes de que te afectara esta enfermedad, nuestros abuelos, mamás, nos daban medicina tradicionales, pero para fortalecer nuestra defensa, para que no nos afecte tanto. Ya cuando, si te tocaba, ya salías positivo o ya tenías los síntomas, te daban otros tipos de medicinas tradicionales que en su mayoría eran hechos en té, ¿no? Intercalados con algunas pastillas, ¿no? Los que ofertaban los médicos. Y al terminar, tenía otro tipo de medicina para recuperarte. Entonces, como podrán ver, los pueblos indígenas, pues a saber que los gobiernos no tenían una estrategia de tratamiento, a las poblaciones indígenas pues buscaron su propia forma, ¿no? De cómo defenderse ante esta situación. Lo otro que se hizo, que algunas comunidades, pues ante la falta de información y ante el avance de la enfermedad, utilizaron el ejercicio real del derecho a la autodeterminación y pusieron autocuarentenas. Yo conté unas 46 comunidades de 5 territorios indígenas en Nicaragua sacaron comunicados diciendo que entraban en autocuarentena, pero lógicamente eran insostenibles. ¿Por qué? Porque estar en autocuarentena se necesita el apoyo de varias instituciones, también las instituciones tradicionales y del Estado, pero el Estado nunca apoyó y las comunidades se vieron obligadas a retirar esto en un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque ya no tenían alimentación, tenían que salir a la ciudad a conseguir algunos productos básicos que no encontramos en nuestras comunidades, ¿no? Y ahí recae la protección que nosotros deberíamos de dar, y también todos los organismos y los estados deberían de velar por los territorios indígenas, porque siempre decimos que es nuestra vida. Como lo dijo mi colega María Feliciano, es nuestra farmacia. Mientras en varias comunidades el Estado no ha llevado infraestructura de salud, tenemos esa farmacia que es el bosque, pero también el Estado no lo está protegiendo. Está permitiendo ingreso de personas ajenas que están destruyendo los bosques. Al destruir los bosques, está destruyendo estas medicinas tradicionales que ha salvado vidas. Yo soy un ejemplo, yo me curé con medicina tradicional, pero ya en esta etapa algunas medicinas no se está encontrando y la gente quiere ir a buscar en la montaña, pero en la montaña hay personas ajenas que han invadido territorio y están asesinando con armas, pero también asesinando al impedir que estos puedan recolectar libremente sus medicinas tradicionales. Entonces, eso es el llamado, ¿no? Que creo que en todos los países de Mesoamérica donde hay pueblos indígenas, nos hemos luchado con nuestros conocimientos, con los conocimientos tradicionales que nos han dejado nuestros antepasados, con ese bosque donde conseguimos nuestra alimentación, pero también nuestras formas de sobrevivencia en sistemas de salud propia. Muchas gracias, José. Muchas gracias a los tres panelistas que nos comentan cuáles fueron sus acciones. Definitivamente vemos cómo a través de la historia esta
lucha por sobrevivir, por organizarnos, por vivir, por sobresalir, nos ha llevado a crear dinámicas que están fuera del Estado, fuera del servicio público, ¿verdad? En donde se puede ver claramente que puede haber vida dentro de las comunidades. Ahora quisiera pasar a la segunda pregunta y quisiera preguntarles cuáles creen ustedes que son las lecciones aprendidas dentro de esta experiencia de la pandemia. ¿Qué nos pueden compartir y en especial qué nos pueden compartir a otras comunidades indígenas que tal vez no, donde están preparándose u organizándose al nivel que ustedes ya llegaron? ¿Cuáles son esas lecciones de la pandemia y como organización comunitaria? Empezamos con Cristina. Thank you, Avesh, and again, thank you to the other two presenters. I have listened carefully, and thanks for the translation, to learn that a lot of our common challenges are the same. We experience some of the same challenges, and the lessons that we have learned from this experience with the global pandemic are many. On the one hand, we recognize and we reinforce the recognition and the confidence that we are resilient communities. We have not. This is not the first global pandemic that, as Indigenous people, we have faced. We have lived as Indigenous communities in very constrained spaces. We have lived with multiple pressures. So the global pandemic is just one other. And so it really goes to show the resilience of Indigenous peoples as we confront these challenges, whether it be climate change, whether it be human rights violations, whether it be land tenure security, or now the COVID pandemic. We have shown that as Indigenous people, our resilience is built on our unity and our collective response. And this was another lesson that was learned through this global pandemic. In addition to the fact that we are self-sufficient communities, our land is very important to us. It provides us with our food, and so our food security is really dependent on the security of our land tenure systems. Our traditional lands provide not just our food, because our food is also medicine. It builds up our immune system, but it also provides our medicines, our traditional medicines. And as the other two speakers have elaborated, we looked first to our traditional knowledge. What do we know, and how do we protect ourselves from this threat to life? And how do we rely on the wisdom of our elders? And one thing that we did in Belize was we recognized that our elders are the source of our traditional wisdom, and we need to protect them. However, they are the most vulnerable as a result of COVID. COVID attacks our elders first and foremost, and they suffer the greatest. And so we have lost quite a bit of our elders, unfortunately, since the COVID pandemic started. And so we have redoubled our efforts to protect our villages. In fact, in the very first instance, many of our villages themselves decided to lock down their villages, to put their own checkpoints to make sure that people were abiding by the protocols so as not to infect our communities. But perhaps one of the most valuable lessons learned through all of this is that the pandemic created a lot of vulnerability for our communities. We saw an increase of illegal activities on our lands and our territories, and because of the restriction of movement, it was harder for us to monitor and to provide surveillance. It was harder for the authorities to come and support us, even while without the pandemic, it was already difficult to get them to assist us. It was even harder during the pandemic. In addition to the fact that there was an increase in assaults and arrests of our leaders in the communities, of course, they were being told many times that they were breaching the protocols, when in fact that was not the case. It was a continuation of the discrimination that many Indigenous peoples face. And it was harder for organizations like mine and the traditional governance system of the Maya people to provide immediate aid to our leaders that were being assaulted. And so we saw where new vulnerabilities became apparent because of this pandemic.
but we continue to rely on the strength of our people, our collective unity, and on our traditional knowledge to see us through yet another global pandemic as COVID. Thank you. Thank you, Cristina. Vamos a pasar ahora con María Feliciano. María, si nos puede comentar de su parte cuáles son las lecciones aprendidas de este COVID a nivel organizativo y a nivel general. Bien, como mujeres, nosotras aprendimos muchas cosas con esta situación que hemos vivido. Hasta la vez seguimos con la pandemia. Las mujeres hace años que estamos trabajando con los conocimientos ancestrales, que es la medicina. Para nosotros es muy importante. Pero en el momento cuando nos atacó fuertemente, tenemos sembrados, tenemos huertos de medicina tradicional, pero no teníamos algunas cosas que teníamos que ir a la montaña a buscarlo, pero la situación era bastante crítica por los mismos que estamos con la situación de colono. Hay mucha inseguridad en los territorios indígenas. Eso fue una lección de que nosotros como mujeres, como organización comunitaria, tenemos que fomentar, sembrar más esas medicinas, tenerlo más cerca para no ir tan lejano a las montañas. Porque hay unas cosas que nos pasó también con esta situación. Hay unos que teníamos que ir a caminar hasta 3 horas de camino a 8 horas a la montaña a buscar esas plantas, esos raíces que necesitábamos para curar el COVID-19 a las personas que estaban afectadas. Pero ¿qué pasaba? De que no podíamos. Hay muchas mujeres salieron muy lesionadas también. Incrementó muchas violencias también en esos momentos, pero para nosotros pensamos desde el año pasado sembrar más medicinas que lo ocupamos diariamente tener en nuestro patio. Y también visibilizar más el trabajo de las mujeres, porque el trabajo de las mujeres, a veces la comunidad o los líderes no lo ven tan importante lo que hacemos, pero en esos momentos, y quienes son los que están enfrente de toda esta situación de la pandemia, de todo lo que pasa en las comunidades, son las mujeres. Entonces, nosotros estar más unidas a las otras organizaciones y tener alianzas con otras organizaciones, crear más espacio a las otras mujeres, porque en el sueño de las mujeres es común. Todas las problemáticas que pasan a nivel de Nicaragua pasa a Centroamérica. Entonces, estar más unida para poder luchar todas estas situaciones. Y también una de las lecciones que también aprendimos de que nosotros como mujeres estamos trabajando en reforestación en la orilla de los ríos. Y para nosotros era muy importante porque en las comunidades no tenemos agua potable. Y con esta situación, ahí teníamos que estar ocupando mucha agua. Y hay unas comunidades que con los ríos están contaminados. Y hay unos ríos, hay unos que están ya secándose. Entonces, ¿qué hacíamos las mujeres? Las mujeres trabajábamos en conservación
sembrar, reforestar la orilla de los ríos para que no se secaran esos ríos, porque si se secaban, ¿cómo vamos a tener agua para estar lavando cada rato? Y para cocer esas medicinas no teníamos. Entonces, ahora, con todas las que vivimos, ahora seguimos, estamos sembrando más para que los ríos, los caños donde ocupamos agua que no se seque y tener agua limpia para poder ocuparlo, porque sin agua tampoco no podemos vivir como seres humanos. Entonces, y también parte de la formación es muy importante porque las mujeres sepan de cómo tienen que cuidarse, qué es lo que dice, qué tenemos que hacer. Entonces, esa parte también del capacitación, estar comunicando a la gente cómo tienen que cuidarse cuando salen a los municipios, cuando van a otras comunidades, y también cómo tenemos que organizar, movilizar, cuidar con nuestra semilla, porque a veces no sembramos en todo lo que necesitamos. Entonces ahí también cómo levantar nuestras defensas, nuestros hijos, las mujeres, todas las familias. Entonces ahí ahora estamos apuntando más en trabajar más fuertemente en la seguridad alimentaria, con la medicina natural, con la medicina espiritual. A veces hay unas personas que no le damos tanta importancia a la medicina espiritual que la natural, pero mezclado con la espiritualidad que nos hace más fuertes, y también cuidar nuestra farmacia y dar esa importancia. A veces las mujeres no vamos en las montañas, no alzamos esa nuestra voz de conservar, sino estamos quejándonos, pero no hacemos, sino que ahora con esto tenemos que hacerlo más incidencia para poder mantener esa cultura, ese conocimiento ancestral que traemos cada uno de nosotros como mujeres. Gracias. Gracias, María. Excelentes comentarios. Definitivamente, ustedes son ejemplo no solo de la acción para la respuesta, sino una acción para largo plazo, ¿verdad? Con cuidar el agua, con cuidar los ríos, con sembrar más árboles. Y nos inspira escuchar que diga que hay más trabajo, ¿no? De que quieren hacer más incidencia, más alianzas, porque hay mucho trabajo que hacer todavía por delante. Pasamos ahora con José Colman, si nos puede comentar sobre sus recomendaciones, sobre sus lecciones aprendidas, perdón. Nuevamente, desde el trabajo, el acompañamiento a las comunidades que hemos tenido en todo este proceso, desde el 2020 hasta la actualidad, desde que nos informaron del primer caso de COVID en Nicaragua. Pues, como mencionaba, una de las lecciones aprendidas que yo pueda observar es que esa alianza que se creó con varias de nuestras organizaciones donantes en apoyar a los pueblos indígenas en esta nueva realidad que teníamos, ¿no? Esa flexibilidad que se tuvo para poder salvar vidas, ¿no? Eso sería uno. Lo otro es algo culturalmente que nos apoyó mucho, y yo sé que cuando lo mencione, todos los pueblos, todos los que somos indígenas, pues nos vamos a sentir identificados. Es la forma de vivir de nosotros. ¿Por qué? Porque las estadísticas mostraban que en las ciudades los niveles de contagio eran exponencialmente altos, pero en las comunidades no. Entonces ahí lo que veíamos era la forma de vivir, la urbanización misma de la comunidad. En las comunidades no vivimos casas cerca, las casas no están cerca. Hay casas separadas, ¿no? En donde la familia
tiene que caminar unos minutitos para ir a visitar. Entonces, esa vivencia culturalmente de nosotros también nos apoyó para que la enfermedad no se prolifere exponencialmente dentro de nuestras comunidades. Lo otro es el trabajo desarrollado desde las organizaciones con las autoridades comunitarias, concientizar sobre la enfermedad, hacer protocolos de atención, tanto comunitaria como en los colegios. También el apoyo con estos kits, ¿no? Kits de desinfección, kits de almacenamiento de agua, para que los muchachos en la casa se podrían hacer medidas de prevención, ¿no? Entonces, nosotros como organizaciones podríamos informar sobre las medidas a cuidarnos, pero si no le damos las herramientas a las comunidades, iba a ser muy difícil poder controlar esta enfermedad, porque hay que saber que las comunidades indígenas, básicamente el 90% viven de la agricultura, no tienen un empleo formal para poder comprar un gel, un jabón, yo qué sé, no sé, agua potable o baldes para almacenar agua, o sea, no podían. Entonces, este apoyo de las organizaciones, tanto internacionales como los locales, con las autoridades comunitarias, con la comunidad, para poder crear ese ambiente de protección, pues ayudó mucho. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, el Estado muchas veces no tenía la capacidad técnica ni financiera de apoyar a todas las comunidades. Solo en Nicaragua, en la costa Caribe, tenemos más de 304 comunidades indígenas, más de 23 territorios indígenas, entre ellas unas 2 o 3 territorios afrodescendientes. Entonces, una extensión vasta de más de... siempre nos menciona que somos igual un poco más grandes que El Salvador. Imagínense, en esta zona de Nicaragua donde viven los pueblos indígenas. Entonces, atender a todo ello es una labor titánica, pero hay muchas organizaciones, pues lo menciono aquí, que estuvieron incidiendo en cada área de trabajo. Entonces, nosotros también, o sea, que somos de aquí, de la zona, pues tuvimos nuestro trabajo con las comunidades indígenas en esos temas que he mencionado. Entonces, uno de los grandes rasgos a resaltar es esa coordinación que se tuvo, ¿no? Entre autoridades comunitarias, entre autoridades espirituales, líderes de salud, porque también las comunidades están organizadas. Hay mujeres que atienden parto, ¿no? Entonces, en este contexto no tenía herramientas, entonces nosotros les facilitamos a las parteras, ¿no? Entonces, eso es uno. Lo otro, con esto termino, es que nosotros tenemos un estatuto de autonomía, tenemos un sistema de salud que se trabaja de la mano, pero muchas veces las leyes son papeles, pero aquí las comunidades indígenas tuvieron un papel fundamental para que el Estado reconozca que la medicina tradicional tiene que estar en todas las políticas de salud. ¿Por qué? Porque han salvado. Incluso en los hospitales no se permitía el ingreso de medicinas tradicionales, pero con esta pandemia eso se cambió, se flexibilizaron y permitían que los familiares llevaran un poco de medicina tradicional a sus familiares que estaban ingresados en las unidades de cuidado de los hospitales, ¿no? Entonces, eso es otra experiencia que también vimos en este contexto de COVID-19. Gracias, José. Definitivamente con sus respuestas podemos ver que las comunidades indígenas pueden ofrecer alternativas de vida, de forma de vida, como dices tú, inclusive con nuestro propio sistema de salud comunitario, ¿verdad? Es una alternativa que puede ayudar tanto a los pueblos indígenas como a los pueblos no indígenas. A la final son contribuciones de nuestros pueblos hacia el mundo porque todavía mantenemos ese conocimiento tradicional. Como lo indicaba Cristina, tenemos de proteger a aquellos que son resguardadores de ese conocimiento, ¿verdad?
Como una pregunta final para los tres panelistas, quisiera preguntarles qué es lo que ustedes necesitan de donantes y de autoridades gubernamentales. Vamos a iniciar con Cristina. Cristina, por favor. Thank you, Avesh. And I think this is a very important question. Indigenous peoples find themselves many times alone, trying to contend with these challenges. But we also have a lot of friends and allies that have come to our aid many, many times, and we could not, certainly we don't see ourselves as islands, and so we need each other as we contend with some of these global challenges. I would like to offer that Indigenous communities continue to need the support from the outside world, particularly from funders and from their own states, their own governments. But it needs to be that governments and the outside world has to understand the context in which Indigenous peoples live in order to provide the appropriate and relevant support needed. As you heard from all the presenters today, we value our traditional knowledge. We value our customary practices and the way that we sustain our well-being from our lands. And so land tenure security is important to us. Our traditional knowledge, the preservation of that, the transmission of our traditional medicines, that is important to us. Being able to provide the kind of relief, whether that be in food or medicine, in a culturally appropriate way. For instance, in the kinds of foods that are healthy for our communities, that are culturally relevant and known. We also saw in Belize, at least from us, we recognized how important our communities are in providing the amount of grains to the markets. I personally did not even know this until we began to absorb those grains and recognize that we needed to support our communities further in ensuring that they have the proper storage for these grains so that during times when it is most needed, it can be provided in the local market and of course in the international market. And so we have identified that one of the greatest support we can give to our communities to continue to build their food sovereignty is to provide for them proper storage for their beans and their corn and their cacao and their pepitos so that they can ensure that they know how to put up their grains, store it in an appropriate way, and wait for the time when the prices are right, because a lot of times they get exploited in these kinds of informal trade that happens across the border and that happens within the local markets. And we call on our states to help us to build the economy of Indigenous communities in ways that they have identified that will work for them. We also want to encourage the state to be mindful of the violations that happens during the restrictions. A lot of times our communities don't get the necessary support in emergency situations. For instance, with the lockdown, we had women who were trying to deliver babies. And there's a policy that you have to bring a pregnant woman to the hospital to deliver her baby. The midwife is forbidden to do that because it is illegal. And so because of these policies that don't consider our traditional ways, that are discriminatory against Maya people's custom and practices, we are forced to comply within this constraint of the legal framework that exists. And what the lockdowns did then was that we could not comply. There was no access. There was no way to transport these women to the hospitals. And reaching the relevant authorities to go and pick them up was very difficult. And so whenever states develop these policies, they need to be conscious of the traditions, the customs, and the constraints upon which Indigenous people face. For instance, another clear example was they passed a policy, a no burning policy. You couldn't burn forest because they're saying that all the burning is causing more stress on the lungs and the pandemic is already affecting our breathing.
And so when they passed this policy, they failed to consider that Maya people make milpas. We have to burn small plots to plant our corn. This is our tradition. And so these kinds of policies that do not take into consideration our traditional practices, our livelihood practices, our customs, and our governance mechanisms, our traditional governance mechanisms, these become a direct livelihood threat to us. And so we call on governments and donors to really begin to learn more about our constraints as Indigenous people as they consider supporting and helping. Thank you. Thank you so much, Cristina. Pasamos con María Feliciano con sus recomendaciones. Vamos a tratar de ser lo más breves, pues ya tenemos solo 5 minutos para terminar y yo creo que no vamos a tener tiempo para contestar las preguntas, pero es muy importante escucharles brevemente, por favor, María Feliciano y Coleman. Bueno, para nosotros, como organizaciones locales, principalmente las organizaciones de mujeres en Mesoamérica, tenemos una agenda bien consolidada que en tema de liderazgo, en tema de incidencia, en tema de adaptación del cambio climático, pero también tenemos en trabajar en tema de agricultura, el empoderamiento de las mujeres. Entonces, lo que nosotros, con los apoyos que hemos tenido con las organizaciones internacionales, con los fondos de Guardianes de la Tierra, para nosotros fue muy importante. Porque los momentos difíciles son los que necesitamos más para poder apoyar a esas familias, a la comunidad. Entonces, nosotros, las mujeres están trabajando en diferentes temáticas, en formación, en producción, en tema de cultura. Entonces, lo que necesitamos como mujeres, financiamientos para mujeres para poder seguir trabajando garantizar en la seguridad alimentaria, garantizar, fomentar más esas culturas ancestrales, los conocimientos ancestrales que tenemos como mujeres. Entre poco nuestros abuelos, abuelas se van a ir, van a desaparecer y nosotros quedamos en los jóvenes, en las generaciones, tenemos que ir transmitiendo esos conocimientos tan importantes que para la vida como pueblo indígena y también cómo conservar nuestro territorio. Entonces, seguir en eso de hacer incidencia y cuidar nuestra farmacia. Entonces, para nosotros como mujeres, a organizaciones que nos escuchan, a todos los que nos escuchan, que nos apoyen a las mujeres, a las organizaciones locales para poder seguir trabajando con estos trabajos que tenemos. Gracias. Muchas gracias, María. José Coleman, como radialista, 1 minuto. Bueno, suficiente. Para los estados tengo como 4 puntos. Uno, que crean políticas diferenciadas de atención para nosotros los pueblos indígenas en este contexto de COVID-19. El otro es desarrollar procesos estadísticos o informes del impacto que ha tenido los pueblos indígenas. Lo otro es creación de modelos de salud intercultural, pero efectivas, no solo en los papeles. Implementar leyes de protección a los derechos colectivos, y especialmente con énfasis en tierra y territorio, que es donde existen nuestras medicinas tradicionales. Para los donantes u organizaciones de la sociedad civil, como ya mencionaron, mayor financiamiento. Contate que nosotros solo tuvimos 2 financiamientos de 2 donantes, pero nuestro territorio es vasto. Solo donde yo estoy hay 17 territorios, más de 100 comunidades, y todos con la misma situación. Así que solicitar pues eso, ¿no? Mayor acompañamiento a las comunidades, mayor acercamiento, alianza con organizaciones
que vivimos aquí, ¿no? En la costa caribe de Nicaragua. Gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Cristina, José, María. Nos despedimos. Gracias a todos los invitados. Les agradecemos. Y Matios Cheri, Cajaushel, Kakushka, Rikushuleu, Chisho, Iska Chakural. Maltios Chue.